Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es lunes 20 de febrero del 2017. Avanzamos en el año. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy importante. Espero que nos siga hasta el final, hasta las 9 de la noche. Pero hoy tenemos una entrevista muy interesante que tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando en el país, con esta ola y sensación de mega corrupción, esta situación que no termina por aclararse, con un presidente que está a estas alturas perseguido por la justicia en los Estados Unidos, él es Alejandro Toledo, y por una serie de circunstancias que vienen ocurriendo. Va a estar con nosotros esta noche para hablar in extenso durante toda la hora del programa la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Marisol Perestello, que ya está con nosotros. Pero antes de hablar con Marisol Perestello, vamos a ver en qué consistió, digamos, la jornada política en las últimas horas. Como ustedes saben, el día de hoy una comisión del Congreso se dirigió a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Para qué? ¿Para qué fueron ellos a conversar con el presidente de la República? Bueno, fundamentalmente por el tema del ex asesor Carlos Moreno. Como ustedes recordarán, hubo digamos, hace unos 5 meses aproximadamente o 4, una enorme incertidumbre por lo que se descubrió en unos audios en relación a unos posibles negociados que se estaban llevando a cabo por este u otras personas muy cercanas al presidente de la República. Bueno, ¿qué cosa ha dicho el señor Héctor Becerril hoy día, que ha estado en esa comisión? Hemos sabido que la reunión ha estado, digamos, rodeada de un ambiente de respeto, de cierta cordialidad. No se han producido mayores incidentes, ningún exabrupto, no han habido faltas de respeto, han habido preguntas y han habido respuestas, y dentro de este tono, digamos, respetuoso, se ha llevado a cabo esta conversación. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí, o en todo caso, qué nos puede contar el congresista Héctor Becerril? Escuchemos, por favor, adelante. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que la sesión se ha realizado dentro del margen del respeto y la cordialidad que debe existir entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Ha terminado la sesión y en mi caso sigo con las mismas dudas respecto a por qué después de 2 días que se conocieron los audios y la transcripción, se le dio las gracias al señor Moreno por los servicios prestados. Un hecho que hasta el momento no nos han podido explicar. ¿Pero qué dijo sobre eso, por ejemplo? Que, bueno, nos manifestó de que como había dudas de su participación, entonces finalmente pues se dio la gracia. Nosotros creemos que cuando ya hay dudas razonables, por lo menos se acepta la renuncia, pero no se le agradece. El otro punto es que también preguntamos por qué el día 4, sabiendo ya la transcripción de los audios, él declara a los medios de comunicación y por medio de ustedes al país algo que no fue cierto, diciendo que Moreno se estaba yendo por exceso de trabajo. Como saben, eso no fue cierto. Tampoco, ¿pero qué dijo ahí? ¿Y qué dijo igual ahí? Que como había dudas al respecto y que no estaba preparado, no fue una conferencia de prensa, le preguntaron y él dijo lo que dijo. Bien, también ustedes tienen que estar al tanto de lo que viene, digamos, ocurriendo o diciéndose en torno a la doctora Julia Príncipe Trujillo. Ella ha estado aquí en el programa hace unos días. Ella comentaba cuál es el rol de la Procuraduría, cuál es el rol que ella tiene dentro de ese equipo de procuradores, que es muy importante, por supuesto, pero han aparecido fotografías que la vinculan con un abogado que ha trabajado y que ha defendido al presidente Alan García Pérez. En torno a este tema, por supuesto, se han despertado una serie de suspicacias. Más allá de lo que nosotros opinemos, que es lo menos importante, por supuesto, importa lo que usted opina, lo que usted piensa y lo que usted, digamos, tiene sobre el tablero para poder pensar. ¿Qué cosa dijo al respecto el doctor Mauricio Müller? A ver, escuchemos por favor. Adelante. Se puede llegar al
extremo de decir, miren, ese señor está vinculado con el APRA porque un vecino de 3 cuadras es aprista, o porque saludó o tiene un familiar que es aprista. Eso ya es llegar a posiciones maniqueas. Generalmente se suele extrapolar por tomarte una foto, y nosotros que vivimos en el Congreso, a veces viene una persona, pasa por el pasillo y te pide o te solicita una foto. No necesariamente implica una vinculación. A mí me parece que por lo menos causa suspicacia, porque han aparecido varias tomas, fotografías. Dijo, no hay mucho compromiso del señor Alan García, lo cual abona de que podría tener una vinculación entre el partido. Bueno, ¿qué cosa ha dicho el presidente del Poder Judicial, el señor Duberlí Rodríguez, sobre el caso Toledo? Es importante algunas puntualizaciones que ha hecho este magistrado. Escuchemos por favor, adelante. Noticias que estaría en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, pero físicamente no ha sido todavía ubicado. Le corresponde a la Policía Internacional, que es la Interpol. Ese trámite de extradición es un trámite un poco, digamos, que demora, porque se arma un expediente una vez que ha sido ubicado la persona que está con mandato de detención. Es decir, si no lo ubican, no se va a armar todavía ningún cuaderno de extradición. No existe plazo de cuánto demora la extradición porque, en primer lugar, se arma el expediente, hay audiencias, la Corte Suprema emite una resolución consultiva amparando o rechazando el proceso, luego pasa al Poder Ejecutivo. Una vez que se hacen todos estos trámites, ya se da trámite a la extradición. Bien, otra persona vinculada, por supuesto, al gobierno en general y específicamente al gobierno municipal es la señora Susana Villarán. Pues ella estuvo el día de hoy en la sede de la Fiscalía Anticorrupción para dar su testimonio. ¿Qué dijo la exalcaldesa de Lima con respecto a las imputaciones o a los temas que se le preguntó? Por favor, escuchemos. Adelante. Una citación reprogramada a la que asisto en calidad de testigo. Parece que hay una denuncia en contra del actual alcalde y me han llamado porque corresponde justamente, según tengo entendido, eso me va a informar el fiscal, lo que la materia sería Río Verde y los cambios que se hicieron en la adenda al proyecto Vía Parque Rímac. Estamos hablando de la cancelación del proyecto para el tema del uso de fondos para el bypass del 28 de julio. Exactamente, de eso se trata, pero vengo a enterarme, es la primera vez que vengo, así que sobre el resto de cosas tengo entendido que me van a convocar al Congreso, a la Comisión Lavallato. Yo estuve ya y entregué mi pliego interpelatorio a la antigua Comisión Lavallato, completo, que justamente presidió el congresista Pari el año pasado. Ahora iré, como siempre he ido, a todo aquello que me convocan. Y sobre eso hablaremos en el momento. Gracias. Bien, eso era lo que decía la exalcaldesa Susana Villarán. Bueno, vamos a la entrevista del día de hoy. Estamos con la ministra de Justicia, la doctora Marisol Pérez Tello, con quien vamos a conversar largo hasta el final del programa. Yo les pido, como siempre, a ustedes que nos envíen sus preguntas, @Alfonso Valle. Estaremos encantados de poder hacer de mediadores y de formularles lo que ustedes tengan también como iniciativa. Marisol, o ministra, no sé cómo llamarla. Marisol, Alfonso. Marisol, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, por favor. Y mi primera pregunta tiene que ver, por cierto, con lo que está pasando en el caso del expresidente Alejandro Toledo. Varios abogados aquí sentados donde estás tú han señalado con preocupación, el doctor Julio Rodríguez, el doctor César Nakaseki, penalistas connotados en el país, que las declaraciones o algunas de las declaraciones que vienen del Ejecutivo, de congresistas o de ministros o el propio presidente de la República podrían ser tomadas, podrían ser parte de una argumentación de que se está politizando un tema que debería mantenerse en la esfera judicial exclusivamente. Y tú has señalado que es una tontería alegar persecución política contra Toledo. Sin embargo, persiste justamente la preocupación de que quizá no esté el presidente de la República u otras personas que están cerca a él con la claridad suficiente de que no deberían inmiscuirse en opiniones de ese tipo. ¿Cuál es tu posición a estas alturas, por favor? Bueno, yo te agradezco la posibilidad de explicarlo. Desde la perspectiva penal nacional, yo, por supuesto, considero que las personas que has mencionado y en general pueden tener un juicio sobre el tema de qué es considerado un delito político o un delito conexo con el político desde la mirada internacional, o qué cosa es persecución política y qué cosa no lo es. Y eso tiene una doctrina desarrollada muy clara
un delito político conexo con el político, incluso es una prohibición expresa para aplicar pena de muerte en la Convención Americana. Y hay todo un desarrollo en la doctrina y en la jurisprudencia sobre qué significa. También los requisitos para tener asilo, en los tratados sobre apatridia, sobre refugio, en fin, en todo lo que puede tener alguna connotación político conexa con la política, la línea es muy clara. El móvil, para que haya una consideración de esa naturaleza, el móvil tiene que ser político. No es que haya conducta política, es imposible pensar que tratándose de un expresidente no va a haber posiciones políticas respecto de esto. Lo que se analiza es si la causa por la cual se le está ordenando la captura o en este caso solicitando la detención para posteriormente abrir un cuadernillo de extradición, cuadernillo con fines de extradición, es o no político, eso es lo que se determina. Y acá el móvil, lo que ha generado todo esto, la orden de captura internacional y en la posterior solicitud a Estados Unidos que inicie la búsqueda, es la presunción de que el señor ha recibido un soborno de $20 millones. Entonces aquí persecución política no existe. Quizá todo eso está claro, Marisol, evidentemente lo que tú señalas es lo que está en el dominio público. Sí, claro. El asunto que pudiera, digamos, entorpecer de alguna manera la labor de la justicia en el Perú podría ser que esa llamada telefónica del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para decirle que quiere que lo capturen o que actúe de alguna manera para poder ubicar o capturar al presidente y traerlo acá al expresidente Toledo, eso de un poder ejecutivo a un poder ejecutivo como es el norteamericano, resulta o puede resultar siendo, para opinión de estos juristas, de estos abogados que han estado acá presentes, una interferencia política. El hecho de saber, como hemos sabido creo que el día de hoy en varias publicaciones, que el presidente Kuczynski va a estar con el señor Donald Trump en Estados Unidos en los próximos días para hablar, entre otras cosas, también del caso Toledo, no podría estar agregando al argumento justamente de la defensa de Toledo de que se está politizando el tema. El hecho que con esta Bruce haya señalado que si tuvieran tropas, mandarían tropas a traerlo al señor Alejandro Toledo. Más allá del deseo que todos seguramente queremos en la búsqueda de la justicia, ¿no es ir en contra del debido proceso justamente ese tipo de declaraciones? No, yo creo que no. La defensa del expresidente Toledo va, por supuesto, a argumentar eso y muchas otras cosas más. Y eso es su ejercicio, o como él quiera plantearla, ¿no? Yo creo que la mejor defensa siempre es decir la verdad, pero en todo caso esa es una posición que me parece que no es la característica de por lo menos esta defensa, y no lo fue en la conducta previa del expresidente Toledo al enfrentar situaciones similares. Hablemos de Saraí para hablar de la más evidente y la más dolorosa como país. Pero no, el presidente Kuczynski es el quinto presidente que tiene una reunión con el presidente Trump. Independientemente de que coincidamos o no con su posición política, la realidad es que es el presidente de una potencia en el mundo con la que necesitamos mantener relaciones comerciales, con la que tenemos temas de migración pendientes. Es además el primer presidente latinoamericano que se entrevista con Donald Trump. Los temas en la agenda, además de Princeton, donde hará un análisis sobre la situación latinoamericana, y en particular el tema de Perú, por supuesto, entre los temas que tocarán, que es una agenda que informará el presidente después de esta reunión, se puede hablar de muchas circunstancias. Hay una extradición reciente de Perú hacia allá, que es el caso Burga, en la que por reciprocidad tú le dices a Estados Unidos, apliquemos eso, porque a diferencia de los otros 190 países, en Estados Unidos no aplica la alerta roja de Interpol. Tienes que hacer un trámite para que se ordene la captura y después de eso hagas el trámite de extradición. Yo honestamente siento que puede haber en torno a la orden de captura del expresidente Toledo mucha bulla política en el Perú. Y puede haber sin duda, como es el caso del señor Santos, Premio Nobel de la Paz, también mucho ruido en torno a una investigación simple o compleja, o la presidenta Bachelet, además en funciones, sobre temas de denuncias de corrupción. Acá lo objetivo es que hay un expresidente que ha presuntamente cometido un delito vinculado a temas de corrupción y al uso del poder para beneficio propio, y el mensaje que tú le tienes que mandar al país es que con la misma fuerza con la que persigues al que se roba un celular y le pones una orden de captura, al que se fuga porque toma
no sé, en fin, toma lejía para internarse en el hospital y se fuga, con la misma fuerza que lo persigues y con más fuerza persigues al poderoso, porque el daño a nuestro país no está solo en el tema de lo lento del Poder Judicial o de la Fiscalía o del Ministerio de Justicia, no está en las fallas del sistema, está en la impunidad. La gran enfermedad es la impunidad y las consecuencias son roba pero hace obra, bueno, esto es un sencillo para una autoridad que se corrompe para obtener algo, la generalización cuando se habla de actos de corrupción. Entonces, todas esas cosas son síntomas de la gran enfermedad que hay que combatir, que es la impunidad. ¿Y cómo no vas a combatir la impunidad de la persona que tuvo la máxima representación en un país como es la presidencia? Yo creo que todas las acciones que está haciendo el Ejecutivo están dirigidas a ejecutar un mandato judicial. Sí habría existido interferencia si tú impactas en la decisión del Poder Judicial para dar la resolución que dio, de 18 meses de prisión preventiva, o si le hubieras dicho de alguna forma al juez Concepción Carhuancho, oye, manda una alerta roja o ordena una captura internacional. Él ha tenido toda la autonomía que corresponde para tomar una decisión y nosotros hoy tenemos la autonomía y el deber de ejecutar esa decisión. Así que la extradición es una vía, el pedido de que se revise si la legislación estadounidense podría aplicar, en la ley hay un supuesto para que se expulse, en fin, deporte, hay una figura ahí para ver si aplica, en qué casos aplica. Lo mismo pasó con Martín Belaúnde Loza en el caso de Bolivia, es esta gestión de qué puedes hacer como ejecutivo. Lo mismo ha pasado de Ecuador acá, cuando han habido personas que ingresaron por la frontera y había que perseguirlas. Es la consulta del Ejecutivo, decir, oye, este señor es un inmigrante irregular, este señor tiene una orden de captura. ¿Existe además de la extradición algún mecanismo por el cual tú puedas aplicar inmediatamente la expulsión o no existe? No hay más que eso. El columnista o el abogado Iván Montoya escribió una columna hace unos días en El Comercio. El título era La posible extradición de Toledo y él hacía una serie de reflexiones en torno al delito fuente, que es que se llama tráfico de influencias, que es el que justamente permite que se vincule al lavado de activos, ¿no? El lavado de activos necesita un delito fuente, si no, no puede, digamos, perfeccionarse, ¿no es cierto? Y ahí se pregunta especialista en esta columna si es que eso es así en Estados Unidos, si existe ese tráfico de influencias, porque hay que recordarle, te rogaría, tú eres docente además, que nos expliques a los amigos de Redes y Poder por qué es importante el delito fuente, por qué si ese delito fuente, que es en este caso el tráfico de influencias, no está legislado de la misma manera en Estados Unidos, puede entonces no ser parte de la extradición, solamente venir por lavado de activos Toledo y acá terminar por caerse el caso. Bueno, te permito eso, pero voy a abusar del tiempo entonces para explicarle a quienes nos escuchan. Hay una cosa que se llama el nomen juris, es decir, el nombre que tú le pones a un supuesto penal. Voy a poner el más dramático del Estado peruano y además, digamos, no solo falla técnica legislativa, sino también vergüenza, ¿no? Nosotros teníamos una figura que se llamaba traición a la patria, que le fue aplicada a un terrorista chileno, que es Castillo Petrucci. Y la Corte Interamericana, en la sentencia de Castillo Petrucci, expresó con claridad y dijo, más allá del nomen juris, obviamente un chileno no puede traicionar una patria que no es la suya, el contenido, el tipo penal, protege un bien jurídico y hay que ver si la tipicidad de los hechos que busca sancionar son claras o no. Eso es en derecho internacional. En derecho penal nacional aplica, digamos, otras características. Entonces, en este caso, Iván Montoya además es un experto en este tema, y él tiene una preocupación. Antes, en la legislación peruana, existía la necesidad de un delito fuente para poder vincularlo al lavado de activos. En el caso de la señora Nadine Heredia, en la investigación que hicimos de Martín Belaúnde, nosotros abrimos la puerta al lavado de activos a través de la presunción de un delito fuente tributario. Además, los delitos fuentes estaban limitados, no era cualquier delito fuente. Uno es el que tú has mencionado, otro era un tema vinculado al tema tributario, que es lo que se acreditó en ese momento de la investigación congresal, claro. Entonces, lo que dice Iván Montoya es, ¿qué pasa si no coinciden el tipo penal nacional con el tipo penal en Estados Unidos? En el caso Burga, habían tres pedidos de Estados Unidos hacia Perú. Y en el Perú, cuando se revisó, se señaló que solo uno estaba sancionado, en la conducta que se llama conducta típica, antijurídica y culpable.
Esa es la conducta del tipo penal. La conducta típica lo que te describe es una conducta. El que mata con estas características, el que roba con estas otras. Entonces, lo que se hace es ver si esa conducta típica es sancionada o no es sancionada. En este caso, en el caso Burga, solo habían conductas típicas, independientemente del nombre, una de 3, que es por la que se le extraditó. Y la extradición en realidad es una puerta que se abre no solo para llevarlo, sino también para llevar adelante el proceso. No se le puede procesar por aquello por lo que no te dan la extradición, es una protección internacional. En el caso de Toledo. del señor Toledo, sí hay coincidencias, sí hay en Estados Unidos una persecución por el tráfico de influencias. De hecho, la norma internacional hoy vinculada al tema de corrupción tiene mucha claridad respecto de que ese es el modus operandi típico en el que se utiliza la influencia del poder para beneficiarse económicamente de una cosa o de otra, ¿no? Vamos a hacer una pequeña digresión porque las preguntas caen así pues como caen por las redes y el poder que hay que hacer que valga, por supuesto, desde acá. Claro. Señora Pérez, hablando de impunidad y lucha anticorrupción, ¿nos puede decir cuándo circulará el informe Kroll? El informe, no es Aldo Mariátegui y te digo que el tema Kroll aparece de manera insistente en varios correos. Claro. Es un tema interesante e importante que tiene que ver con el ministerio que ahora tú estás dirigiendo. Y yo te ahorraría las precisiones y en todo caso que nos puedas contar qué es del informe Kroll. ¿Existió? ¿Existe? ¿Dónde está? ¿Se perdió? ¿Quién lo perdió? ¿Qué información tenía? Sí existe el informe Kroll, eso sí ya lo he corroborado. ¿Tú lo has leído? No, no lo he leído. Está en la... digamos, se solicita por la comisión que investiga, para quienes no saben qué es el informe Kroll, es un informe que se solicita y que se presenta solo en una primera parte. Año 2002, lo manda a pedir Alejandro Toledo. Bueno, no lo manda a pedir Alejandro Toledo, digamos, lo manda a pedir en ese gobierno el procurador que estaba a cargo de la investigación. Se paga con dinero de todos los peruanos, por supuesto. Se contrata a la empresa Kroll Incorporate que busca dineros o cuentas del expresidente Alberto Fujimori y de otras personas más, o Vladimiro Montesinos. Exactamente, en el extranjero, digamos. En todo el mundo. La especialidad del informe Kroll es ver... imagínense, hoy es más fácil, pero en esa época, cómo se licúa el dinero presuntamente ilícito a través de lo que eran pues, los paraísos fiscales, en fin, toda esta historia que conocemos. El resultado del informe Kroll nunca fue público, pero lo que alegaba un sector del fujimorismo, que yo por supuesto respeto mucho, era que el informe Kroll no encontraba ninguna... muestra de que había dinero fuera. No había una evidencia según el informe Kroll. Entonces ahí es bueno recordar que el informe Kroll plantea continuar con una investigación mayor posterior y que luego las investigaciones posteriores que terminan con la investigación, procesamiento y posterior sanción del expresidente Fujimori no se sustentan en el informe Kroll. A las personas que me lo han preguntado, y por eso citaba a un periodista sobre este tema, yo les he dicho la verdad, yo no lo he leído. Y no lo he leído porque yo no suelo reemplazar en funciones a nadie. Yo tengo una responsabilidad y lo que le debo al país es hacer las cosas que me toca hacer y hacerlas bien. Ahora, por transparencia, si alguien solicita por escrito el informe Kroll, por supuesto que en su momento nunca se distinguió si tenía calidad de secreto o de reservado. Recordemos que eso tiene algunas limitaciones de acceso. Recién estamos... reglamentando la norma para que se cumpla la ley de transparencia, pero... Hay una sospecha mayor con ese informe, que no es lo vinculado a Alberto Fujimori, por cierto. Sí. La sospecha mayor, y esa es la parte justamente que llama la atención más allá del fujimorismo, por supuesto. Sí, claro. Es el hecho de que en ese informe se dice de que existía vinculación clara de cuentas de Vladimiro Montesinos con otros políticos o con otras personas que no eran justamente del fujimorismo, sino que eran inclusive del gobierno de Alejandro Toledo, sí, etcétera. Claro, Entonces, la importancia que tiene este documento no es tanto el fujimorismo, y bajo ese argumento o se ha escondido, o se ha perdido, o tiene ese carácter secreto, que es de lo más extraño. Yo lo primero que quiero decir es que no se ha perdido. A partir de la consulta que se me formulara sobre el informe Kroll, más allá de toda la especulación que los políticos, digamos, conocemos, porque eso es un informe que quien está un poco enterado del tema en su momento conoció y conoce los detalles de esto, casi como la página 11, a partir de estas consultas y de la lectura del Twitter, que por supuesto siempre es una fuente de información y de demanda de respuestas que hay que escuchar,
yo he hecho la consulta por escrito de cuál es la situación del informe Kroll. Porque claro, más yo no puedo decir porque se me ocurre como ministra de Justicia, dámelo, ¿no? No es lo correcto. Que quien lo tiene la Procuraduría es autónoma. Y lo que he recibido es la información, todavía no, digamos, con el informe físico, de que existe una copia. Hemos pedido que se nos especifique si es secreto, si es reservado, en qué condiciones se dio. Y a partir de eso, si hay una solicitud por transparencia de que el informe se exhiba y no tiene ninguna limitante, por supuesto que sí. Yo creo que el país tiene que saber qué cosas se hicieron, qué cosas se dijo, qué cosas no se dijo. Eso, Marisol, tú que eres una persona que defiende tanto los derechos humanos y que me parece muy importante que lo hagas, y que lo haga el gobierno también, por supuesto, resulta que un derecho humano es la información. ¡Absoluto! Y lo que no podría ocurrir y no debería ocurrir es que justamente información de este tipo no sé bajo qué argumento, y te rogaría que nos expliques este argumento de decirle secreto a algo que se supo hace 10, 12 o 14 años. Totalmente de acuerdo contigo, pero además... A estas alturas, justamente cuando se habla de que el problema de Alejandro Toledo comienza en el 2005... Totalmente de acuerdo contigo. Y en ese gobierno que comienza en el 2001 o 2002, o sea, perdón, pero esa es una pieza, como quien dice, gravitante en esta circunstancia. Pero eso es lo que hemos esperado que se resuelva, y yo creo que se va a resolver con la ley que hemos sacado de transparencia, porque lo que de la autoridad... Una ley para poder poner el informe Kroll, digamos, en Internet. Necesitas... ¿No tenemos derecho, los peruanos que hemos pagado ese informe, a que nos lo enseñen sin ningún tipo de ley? Pero absolutamente. Absolutamente. O sea, yo creo ¿Te comprometes a hacerlo? Me comprometo a recibir la información de la Procuraduría en el corto plazo, porque esa es mi labor. Que ya ¿Quién la es la procuradora además, que tiene esto? ¿O qué procurador tiene? La tiene? Defensa Jurídica del Estado la dirige la doctora Julia Príncipe. O sea, ¿Julia Príncipe tiene en sus manos el informe Kroll? No, el procurador en su momento que hizo la investigación y que lo solicitó fue el que lo tuvo. Eso ha ido pasando a las distintas formas que ha ido adoptando la Procuraduría. No quiero ser imprecisa, pero debiera ser la Procuraduría Anticorrupción. Y yo creo que este tipo de circunstancias que nos permiten aclarar otras y que son simplemente una fuente de información, no la base para la sentencia de nadie, sino simplemente una fuente de información secundaria que hay que tomar en cuenta, digamos, como puede ser lo de la UIF, que te da un elemento de juicio que tú luego sigues y corroboras, sí me parece que es útil. Así que en ese compromiso estoy ahora revisando este informe. Entiendo que no hay original, lo que no le quita, por supuesto, valor al documento que existe. Hay en el Ministerio de Justicia mucho desorden. Eso es algo que yo tengo que decir, no es una crítica, es la realidad. Pero déjame preguntarte otra vez, porque el público se impacienta y me pide precisiones. Yo te ruego que nos ayudes en ese tema. No es un tema, sino para querer preguntarte. Y es lo siguiente. ¿Tú has leído el informe Kroll? No lo he leído. ¿No lo has leído? ¿Tienes conocimiento del contenido? Por supuesto. ¿Cómo así tienes conocimiento y no lo has leído? Explícanos, por favor. Porque fue público en su momento el cuestionamiento que se hizo alrededor del informe Kroll sobre lo que podía existir o no en él, el uso político que se le quiso dar al informe Kroll o a lo que se suponía que había en el informe Kroll también fueron públicos. O sea, la historia respecto de que se perdió o no se perdió, que hay solo copias, también fue público. O sea, ¿Tienes conocimiento de los rumores que hubieron en torno al tema, pero no te refieres a que has leído? No te habría dicho que lo he leído, pero no lo he leído porque... Ahora, hay una acuosidad, ministra, con todo respeto y cariño, por supuesto, que creo que le ha faltado un poquito, ¿no? Porque es un tema importante. Pero por supuesto que lo es, y los 500 temas que vemos en el ministerio hoy lo son. O sea, ese está vinculado, me parece, a esta situación, pero te voy a dar 10 cosas que también se están haciendo. Por ejemplo, existen también pedidos de extradición o de ampliación de extradición desde el año 97 que nunca se tramitaron. Por supuesto. Y existen archivados sin sin un Excel, por lo menos, un sistema informático que te pueda permitir saber que mañana, me ha pasado varias veces, he llevado al Consejo de Ministros un pedido de extradición activa de un violador que había sido capturado en Argentina y que si no hacíamos el trámite lo liberaban porque se había cumplido el plazo de 6 meses. Entonces yo le estoy dando prioridad hoy día a ordenar hoy. Y estamos retrocediendo paulatinamente. Y en el caso de la Defensa Jurídica del Estado, que es donde está el informe Kroll, es donde tomé la primera decisión. Yo me senté, ministra, y era presidenta de la Defensa Jurídica del Estado. La doctora Príncipe Trujillo. En menos de un mes, fue de las primeras acciones que tomó el Ejecutivo, delegarle a ella la responsabilidad íntegra de la Defensa Jurídica del Estado. Y ella ha hecho un esfuerzo que yo tengo que felicitar, de revisar, y se lo pueden preguntar, cada una de las procuradurías, las anticorrupción, determinar que estamos mañana o pasado mañana dándole 4 camionetas para la Procuraduría Anticorrupción. O sea, no es que
la defensa jurídica del Estado no haya tenido interés o que yo no haya tenido interés, pero yo, de ministra, diciendo tú vas a ser la presidenta de la defensa jurídica del Estado, pero no seas mala, préstame el informe Kroll para leerlo. O sea, a ver, hay autonomías y hay respetos funcionales. Por eso es que me he dirigido para saber si existe o no existe, si existe en original o no, por un conducto regular. Eso es respeto a la vida institucional de un país. Entonces, ahora, que tengo curiosidad, por supuesto que la tengo, pero que creo que mi rol es hacer las cosas por los conductos regulares. Claro, la curiosidad se convierte en un derecho que todos tenemos para saber qué fue lo que dijo ese informe. Pero ese derecho tiene también un deber, y el deber de una autoridad de las personas es seguir los conductos regulares para no hacer lo que se ha hecho en este país siempre, que es abusar del poder que uno ostenta. Termino con el informe Kroll con la pregunta. ¿Se tiene fecha para que podamos conocer los peruanos el informe Kroll? En cuanto me den la respuesta, esa respuesta y ese pedido sí te lo puedo trasladar, pero por supuesto que sí. ¿Esa fecha es este año? No es inmediata. Tenemos, o sea, me pregunta la gente, ¿hay una fecha? Tiene que ser en los próximos días. Si tú le mandas una carta, sí, por supuesto, Ya, por supuesto. Esto, y te lo puede decir quienes lo han estado preguntando, esta historia del pedido del informe Kroll es 30 días, ¿no? O sea, no, quizás un poquito más en el que dicen, oye, ¿existe el informe Kroll? Sí existe, fue mi respuesta. ¿Lo has leído? No. Y a partir de eso fue, oye, a ver, vamos a documentar esto, ¿no? Pero me parece útil, me parece importante. Yo creo que el derecho de los ciudadanos es saber qué cosas hay. Y si ese informe o cualquier otra cosa que exista ya puede servir, como los informes de Contraloría de tantos años, para transparentar esto que hemos descubierto, es una mega corrupción a nivel grande, chica y mediana, en la que necesitamos los ciudadanos y ciudadanas decir, oye, espérate un ratito, mi plata no te la robes, ¿ya? Y si se la robó, identificar además al ladrón, porque generalizar en un tema como hacer política, donde de verdad te espanta, uno tiene que leer cosas y afirmaciones y exabruptos que no tiene por qué permitir. Creo que hay que ser muy cuidadoso de la honra de la gente. Y hay que decir, este es un corrupto, este es un presunto señor que siendo expresidente recibió un soborno, y esto es una corrupción en una institución, por ejemplo en el tema del INPE, que no es general. Nosotros hemos declarado en emergencia el sistema penitenciario porque sabemos que hay corrupción, pero sabemos, y esa es nuestra fe, que hay hombres y mujeres en el INPE que exponen su vida todos los días para darnos seguridad en las cárceles. Hablando del INPE, va a ser una paradoja si es que el presidente Toledo va a estar recluido en el hipotético caso de que se logre la extradición, yo creo que se va a lograr. Y que va a estar al costado del presidente Alberto Fujimori. Nuevamente en esto que te expliqué, en un tema más difícil, ¿no? Porque es el derecho de la gente a conocer el contenido de un informe. Acá te digo lo mismo. El INPE es quien toma la decisión. Lo que sí he hecho es señalarle al INPE que se estudie cuáles fueron los procedimientos que se usaron para determinar Barbadillo para un expresidente, si tendría hoy condiciones físicas para recibirlo, qué criterios se aplicaría, y he recibido toda la explicación, además posibilidades físicas. ¿Qué posibilidades hay con respecto de Alejandro Toledo si es que finalmente es traído al Perú? ¿Estaría en Barbadillo, decimos lo mismo, o va a estar en otro penal? Eso lo va a determinar el INPE, pero estamos estudiando la posibilidad, digamos, el INPE y yo acompañando este proceso, de si podría ser o no. Pero además, tengamos en cuenta algo, el régimen del expresidente Fujimori es un régimen ordinario. Por la época, por el tipo penal, en fin, por los años, es un régimen por la conducta procesal. ¿Qué implica un régimen ordinario para que puede recibir, tener 8 horas de visita, que es un régimen distinto, es siendo siempre prisión preventiva. ¿El de Toledo sería igual? No. ¿Cómo sería? Sería un régimen cerrado. Eso también tiene graduaciones, eso se determina por la sentencia, en fin, por otras consideraciones, pero por el delito, que podría ser crimen organizado, el régimen es cerrado, que es el número de visitas es menor, las características, el número de llamadas que puede recibir son diferentes, ¿no? Entonces también hay que acondicionar el lugar que se escoja para poder garantizar, como en todos los 82.000 casos de personas privadas de libertad que tengo, las condiciones mínimas con los problemas que tengo en el INPE, pero también considerando que tiene que cumplir su condena privado de libertad. O sea, eso es así. Sí. Ya no. Ya, muy bien. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, Marisol, y te pedimos que no te vayas, que nos acompañes, por favor. Sí, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Regresamos para hablar de Julia Príncipe Trujillo, del otro tema que me escriben y me ponen insistentemente, de la señora Máxima Acuña de Chaupe. De repente el ojo que llora, y de otros temas más que estoy seguro la ministra de Estado va a tener la amabilidad que ha tenido hasta ahora de contestar sus preguntas. Vamos a una pausa comercial brevísima y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso.